Entonces, yo le doy al primer preset, entro en Stomp y me voy a los últimos tres efectos que son los estéreos, los quito, voy al principio que tenía un compresor, entonces nada. Entonces, el preset ahora mismo es solo. Desde mi preset, digamos, complejo, estoy con un UK30A, un ampli, un UK 2x12 y un pedal de volumen. O sea que estamos... Le pongo compresor, paso con el scroll para otro lado y le añado un estéreo chorus. Ahora le pongo un ping pong delay. Y ahora le pongo una reverb. Este sonido está muy bien para hacer arpegios. Si pongo el pickup al puente, hasta puedo hacer pads con ello. El pedal de volumen lo he puesto después de del ampli, de manera de poder hacer la subida del volumen, la bajada, pero los efectos se quedan, la cola se queda. Otro preset. Lo he llamado Power en solo. ¿Qué tengo aquí dentro? Entonces, aquí dentro tengo un RC Booster, que ahora quito. Tengo como ampli un BG Mark III, un BG Mark III, con sus dos estadios. Un estadio que es el normal y el segundo que es para lo solo. Un Noise Gate, una MS 4x12, un pedal delay y una hall como reverb. Entonces, ahora sin delay y sin reverb y sin el booster, yo tengo este sonido. Le añado el booster. Tiene un pelín más de compresión porque como estoy dándole entrada más al ampli, se comprime un poco más. Y tiene un pelín más de agudos. Le pongo el hall. Me da un poco de profundidad. Y ahora le pongo el segundo estadio del amplificador. Y así tengo más gain y mucho más fácil los legatos y todo eso. Ahora enciendo mi delay. De esta manera, con el delay a pedal, puedo tener control sobre la expresividad, sobre los finales de la nota más larga, si la quiero alargar. Entonces, digamos que yo lo pongo como a la mitad, donde tengo un poco. Y ahora lo quito. Quito el segundo estadio de distorsión y vuelvo a mi preset original, que o sea Power en solo. Después, el siguiente preset es un preset que yo he llamado Strat World, donde prácticamente
intento sacarle lo máximo partido al sonido Stratocaster el sonido típico del mástil. A ver. Vale, vamos al preset. Le he dado al preset Strat World, ok. Entro dentro y veo lo que hay. ¿Qué hay? Hay un Wah-100. Lo enciendo. Lo apago. Tengo un RC Booster que me gusta mucho. Tengo un Éxtasis Blue con sus dos estadios de distorsión. Y después tengo dos delay ping pong y un spring reverb. Ahora quito todos los delays, estoy sin nada, dejo solo el spring reverb. El interesante de esta pedalera es que yo ahora bajo un poco el volumen de la guitarra, como a la mitad. Lo bajo un poco más. Es muy dinámica, está muy bien. La dinámica que te deja prácticamente la respuesta. Ahora, pongo el primer delay, el más largo, el que le da un poco más de ambiente. Ahora le pongo el otro delay, le quito el anterior, y este es un delay muy cortito, muy estrechito, que hace como que se dobla un poco la guitarra. Si ahora pongo la mezcla al máximo de esto, es como tener tres. Vuelvo a bajarlo. Ahora vuelvo. Le pongo el RC Booster. Le pongo el segundo estadio del ampli. Pasamos al siguiente, que yo lo he llamado Delay and Play, y es una cadena donde tengo un RC Booster, que me gusta mucho porque le da justo la compresión antes del ampli, porque engorda un poco y lo comprime, un UK AC30 con una caja FD 2x12, un analog delay, un hall delay, un pedal de volumen y una reverb hall. Entonces, quito el RC Booster, quito el hall delay, dejo el pedal de volumen y dejo el hall. Entonces, el sonido es este. Ahora, enciendo el hall delay.
acorde, por ejemplo, le doy al segundo botón del Hold Delay y sampleo. Vuelvo atrás, le doy al RC Booster, le doy al segundo estadio del ampli. Quiero quitar el Hold Delay. Despacito se va. Me quedo con el delay sin el hold. Quito también el delay sin el hold. Y me quedo con el delay analógico oscurito. Siguiente preset. Wah, tap, delay. Wah and tape delay. Entonces, el wah lo utilizo aquí como filtro en tiempo real para poder cambiar las frecuencias. Bueno, el tap. Si ahora entro dentro del preset y quito el wah, aquí tengo un Sweet Drive que es muy interesante, es muy redondito. Después tengo un UK30, unos altavoces FD 4x10 y un tape delay. Siguiente. Aquí he puesto un efecto especial que hay dentro que se llama Slicer, que es prácticamente te recorta el sonido, como si te lo troceara. Entonces, vamos a ver lo que hay en la cadena. Le doy a Stomp y tengo un pedal pitch. Voy a quitar el slicer y voy a quitar el autopan que también está dentro del preset. Entonces tengo un pedal pitch, un Octafoods, un HV100, una MS412 de altavoz, y el slicer y el autopan que están apagados. Entonces, quito el pitch. El Octafoods lo he puesto oscuro a posta para que cuando hagas acordes salgan armónicos raros. Entonces, vuelvo a poner el pedal pitch, pongo el slicer, 1, 2, 3, 4. Ahora pongo el autopan. Es un juguete divertido. Después, Guitar Pad. Aquí tengo. Abrimos. Estoy quitando los efectos que ya tengo para ver cómo es la matriz principal. Y es un
un Fender Bassman con una UK 212. Entonces, ahora le pongo Modulation Delay, la reverb, ahora le pongo lo que le falta, que son el Stone Phaser y ahora le pongo Slow Attack y entonces ya está hecho el guitar pad. Siguiente preset, Dynarotor. Es un rotor controlado por el pedal. Entonces, ahora quito el Dynarotor, dejo el UK30, dejo el RC Booster, dejo el UK 2x12 y dejo la Room. Entonces, el sonido base es este. Le pongo el rotor lento. Interesante. Entonces yo de aquí bajarlo, ponerlo a la mitad y subirlo de todo. Otro preset, Octa-Auto-Wah, o sea, vamos a verlo, Auto-Wah, Octafoods, UK30 y Delay Ping Pong. Entonces, ahora sin Auto-Wah, cuando yo toco el tap tempo, automáticamente se me enciende una ventanita y yo puedo regular el tiempo también manualmente, no solo con el tap. El siguiente preset es el Pedal Dist. El Pedal Dist es un preset donde tengo el pedal de distorsión, el drive, que lo puedo controlar directamente desde el pedal de volumen. Después tengo, lo acabo de desconectar, tengo el HV100 con altavoz MS412, un noise gate, un modulation delay y un spring reverb. Quito todo, dejo solo el ampli, pongo el spring, pongo el modulation delay, ahora pongo el pedal de distorsión.
sonido es Tremo Twin y es un EP Stomp, un Tremolo, un Fender Twin Reverb, una Fender 212 y el Fender Spring. Entonces es bastante vintage. Ahora entro aquí y lo gracioso en este preset es que tengo dos trémolos si quiero. Tengo el trémolo de pedal, que en este caso está con la wave en triangular, y tengo el trémolo del ampli, que es como el trémolo del ampli. Así que puedo elegir entre uno más suave o uno un poco más duro. Y espero que hoy os hayáis hecho una idea de lo que es la pedalera y hasta la próxima.